las cosas que te va a llevar a endurecer tu corazón y esa insensibilidad en tu corazón son las preocupaciones Wow, las preocupaciones. que Sí, te llevan a caer sí, en una ansiedad en donde te hacen sí, prisionero, en sí, donde comienzas a caer en unas sí, conductas dañinas. sí, sí, Y sí. por eso el mismo Señor dice que tenga cuidado de que sus corazones jamás se endurezcan por causa de las preocupaciones del mundo. Wow, wow. Saludos, ¿qué tal? Este que te habla el pastor Joel. Gracias por sintonizar otro nuevo podcast, otro episodio Rompiendo Límites. Hoy tenemos nuevamente a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Qué Dios. bueno, Miguel. Hoy O sea, queremos concluir este tema que trabajamos en un episodio sí, anterior que me correcto. llamó la atención, ansiosos por nada. Ansioso por nada fue el tema, Hoy así estás que ansioso. pues tuvimos una tarde un poquito divertida, Ajetreada, pero divertida. sí, pero gracias a Dios estamos bien y es Sí, cuestión de saber y en el y momento manejar, tener las sí, herramientas de sí, sí. manejarlo y seguir, Y seguir, no seguir, sí. detenerse en ese momento. Sí, porque Son momentos la pasajeros. ansiedad tiene un aspecto positivo. Y es el aspecto positivo de que nos empuja a hacer lo que tenemos que hacer. El Exacto, problema es cuando entonces, ¿verdad? Esa ansiedad nos lleva entonces a un estado no proactivo, sino exactamente. obviamente, ¿verdad? De una neurosis, de trastorno, de ansiedad, de descuido, de esa sensación que es el tema que tú nos traíste, Sí, y que nos trae por nada comienza a cambiar esa conducta esa tuya ya conducta. en una conducta, ¿verdad? No agradable o dañina para ti mismo. Porque obviamente, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde la ansiedad, bueno, ¿verdad? Yo tengo gente muy cercana, ¿verdad? Voy a tirar al medio a mi mamá, ¿verdad? Que ya tiene 63 años, Wow. pero a veces no me gusta que vea noticias, pero les gusta verlas. Y las noticias, lamentablemente, que vemos, ¿verdad? O que ven nuestra gente mayor, pues son los canales locales y el 80% de las noticias son de asesinato, corrupción, Negativo, accidentes, problema. problemas, vienen huracanes, todo se exagera y yo la veo en ella ansiosa. O sea, yo puedo Sí, percibir, ¿verdad? Que de alguna manera u otra afecta. Y estoy seguro que miles de personas sufren de esto. Y no es el corazón de Dios, Miguel, ¿verdad? Este no es el corazón así de es. Dios. Tú trabajaste en el episodio anterior, ¿verdad? Un Filipenses 4:8, si no me Seis. equivoco, Sí, 6 sí, no me y equivoco. 7, sí. Filipenses 6 y 7, donde decía, por nada estéis afanosos, Afanoso. que no es otra cosa, por nada estéis ansiosos, Así es. que es el corazón de Dios, ¿verdad? Y que nos hablaba de que presentemos todas nuestras preocupaciones en En oración, oración y ¿verdad? ruego y Con, con acción de con gracias. acción de Importante gracia. eso. Y el versículo 7, bien poderoso, ¿verdad? Y la paz de Dios. De Dios que sobrepasa todo Ah, entendimiento. sí, sí, Esa es la parte en guardará, donde a mí más me encanta, guardará vuestros qué tu corazón y tu mente y en Cristo. corazón tiene que ver con las emociones, los sentimientos. Sí. Y yo creo que este es el corazón de Dios. Entonces, ¿verdad? Hoy tenemos que terminarlo. Miguel, háblanos entonces, ¿verdad? Enséñanos, ¿verdad? A través de lo que has estudiado, de cómo podemos, qué pasa con la Sí, ansiedad pues mira, enfermiza. creo que como habíamos terminado, justamente culminamos en el anterior, dejando saber que la ansiedad no es un pecado, ¿verdad? Que no es pecado Que tener parte de ansiedad, estar claro que vivo, no. pero el problema estriba en donde nos hacemos prisioneros de ella, donde Correcto. permitimos que entonces esa ansiedad cree unos trastornos y unos cambios de conducta y una insensibilidad en nosotros, Wow, que es en donde hay unas conductas en donde comienza a corromper tu vida espiritual y hasta a correcto. caer en actividades pecaminosas, en conducta Correcto. O pecaminosa. sea, tener ansiedad no es pecado, pero sí, si no la controlo, no la trabajo, me puede llevar Te a puedes conductas llevar a pecaminosas una o a conducta conductas, ¿verdad? Donde me dañina. pueden llevar dañinas a dañar, a llevarme, ¿verdad? A conductas que lamentablemente, ¿verdad? Me alejan del corazón de Del Dios corazón y de Dios. sobre todo, ¿verdad? Me deterioran más como seres humanos en Así es. ese contexto, en ese contexto. Así que esas conductas tú las habías mencionado, como por ejemplo una de ellas era Cuando eh, adormecemos ese malestar, esa inquietud por causa de la ansiedad, lo que es vicio, el, el alcohol, la la droga, y no droga. solamente esos vicios, quizás el vicio de estar Sí, en lo cibernético, sí, en las redes sociales, sí, el vicio excesivo de una sí, práctica en algo que quizás sí. sea divertida, pero irresponsablemente por causa de la ansiedad,
y de alejarte de una Sí, realidad de sí. vida, comienzas a practicarlo de manera Me desenfrenada. disocian de la realidad presente. O sea, Exacto. es como me adormecen, o sea, me hacen olvidar mi dolor presente. Entonces allí es que caemos quizás en vicios peligrosísimos, que no es otra cosa que un escape, Es un que es lo que escape. acaba de decir, ¿verdad? Bien peligroso en ese Sí. sentido. ¿Qué otro aspecto y conducta nos puede llevar la ansiedad cuando Pues no? mira, otro reflejo de cuando la ansiedad está comenzando a corromper nuestra vida espiritual y a caer en conductas dañinas es que rompemos en ira a la mínima circunstancia. Mm. Y eso es algo que lo vemos mucho a diario. Sí, lo vemos en cualquier luz de Puerto Yo Rico, creo que semáforo. ahora el boricua está bien Sí, expuesto bien a romper expuesto. en ira por Sí, cualquier cosa, cualquier detalle. sí, Y esto se da en la calle, esto se da en el lugar de trabajo, en sí. los hogares. Y para que tú veas que tan sencillo puede ser como que está cayendo, la está llevando esa conducta, Wow. un estado de un trastorno emocional que quizás no se ha dado cuenta y por eso llevamos estas herramientas a través de estas plataformas Ahora sí. para que puedan identificarlo y puedan darse cuenta, oye, estoy cayendo en una Sí, conducta que me está dañando, sí, estoy dañando mi entorno y es manejable, ¿sabes? sí. Y hay herramientas para Wow. O trabajarlo. sea que esos episodios de ira constante es posible que sean la fuente, la ansiedad que no ha Causados por sabido una manejar. ansiedad. ¿Qué otro aspecto nos puede llevar en nuestra conducta de vida? Mira, nos lleva muchas veces, lamentablemente, al abandono del cónyuge. Oh, Y ese es cuando hablamos interesante. el abandono del cónyuge, no necesariamente que hay un rompimiento físicamente de que me voy del hogar, Sí, sino que sí. dentro del mismo hogar hay una barrera y una Sí, separación que sí. estando juntos, ¿sabes? No hay no hay un vínculo en el Se corazón pierde. y eso muchas veces es Sí, causado por la ansiedad sí. que hay Sí, porque y que se vive l- entre ellos. la ansiedad te aísla, Esta te isla. hace antisocial, te esconde, te hace huir del conflicto. Y es muy cierto, ¿verdad? Por eso es bien peligroso porque una ansiedad que puede llevarte a una depresión o a otros trastornos, ¿verdad? Que Te va a complican. lastimar la relación de tu cónyuge porque te Ujú. vas a aislar, te vas a desconectar emocionalmente. Y no es culpa del cónyuge, que el cónyuge puede tratar de tener comunicación contigo asertiva, buscarte la vuelta, pero el problema está en uno que ante la ansiedad lo que busca es refugiarse quizás en una soledad, en un aislamiento social, no ver a nadie. Y realmente esto termina lastimando muchas relaciones y matrimonios. Yo lo he visto, Muchas uno otras como pastor, personas. ¿verdad? Que ha tenido que quizás trabajar, una dama o un caballero, quizás con una ansiedad generalizada, que ya llega, ¿verdad?, a un punto donde se aísla y se lastima Se lastima la bien relación. brutal. Así que esa está interesante, ¿verdad? Sí, bien abundante ¿Qué, en hay eso. alguna otra conducta que nos puede llevar a esa ansiedad? Mira, dentro del mismo núcleo, ¿verdad? El del cónyuge están envueltos los hijos muchas veces. Los hijos, sí. ¿Sabe? Se descuidan muchas veces los hijos por ese mismo tipo de aislamiento que está hablando usted. O sea, que en cierta manera emocionalmente Que nos a veces, abandonamos a nuestros hijos. O sea, no hay ganas de abrazarlo, no hay ganas de y afirmarlo si porque estamos apagados, y está ese momento literalmente. en donde los muchachos quizás también están en una edad complicada, que están un Complicada. poquito en esa histeria de su edad. Y eso lo que hace es que ¿sabes? Tratamos lo menos posible de encontrarnos en ese momento. Correcto, correcto. O sea, que en ese contexto, ¿verdad? Nos damos cuenta lo peligroso que acaba de Así es. decir. Tener ansiedad no es pecado. El problema es cuando no la sabemos manejar y nos lleva, ¿verdad? A, ¿cómo podríamos decir? A manejar esa ansiedad ya con conducta o pensamientos que obviamente pueden ser hasta pecaminosos. Ujú. Y obviamente, sobre todo lastiman, ¿verdad? A los que están a nuestro alrededor. Lastimando a nuestro Eso es alrededor. bien peligroso. ¿Hay algún Y otro detalle? en fin, sí, lastimas corazones. Oh, ¿Sabes? Termina en otras palabras, eh, la ansiedad muchas veces te lleva a este tipo de conducta en donde, ¿sabes? Son muchas las áreas y los aspectos que se van dañando en tu vida y comienza, quizás se comienza a dar esa insensibilidad en ese corazón y ese endurecimiento que es donde viene a ir lastimando otros a otro. corazones, O sea, cuando estoy lleno de ansiedad que no sé manejar, voy a terminar lastimando a otro. lastimando Sí, a otros. porque la ansiedad te lleva a frustración, te lleva a resentimiento, te lleva a Ujú. tristeza y obviamente, ¿verdad? El outcome que vas a salir hacia otros es lastimarlo. O sea que Así.
que recomendamos, Miguel, ¿verdad? Que si hay alguien amado y amada que nos está viendo en nuestra audiencia y se ha identificado fuertemente con estas características de perfil, te invitamos a que busque ayuda, habla con alguien, busca un pastor, busca un sacerdote, Sí. busca un consejero La profesional, misma un ayuda terapeuta. profesional, claro. Es importante porque no es pecado, ¿verdad? Ir a un psicólogo, o sea, Sí, son gente que Dios ha utilizado con estrategias para sacarnos, como decía, yo creo, ¿verdad? Como decía el salmista en uno de los salmos, ese pozo de desesperación. Él se encontraba, ese lodo cenagoso. Y a veces nos encontramos en ese pozo profundo de desesperación y no sabemos porque nos sentimos incapacitados. Tú solo no vas a poder salir de un proceso donde donde ya está tan, si tan no, arraigado no, y no, eres no, tan prisionero no, de esa ansiedad que no, realmente, definitivamente ¿verdad? necesitamos una ayuda externa. Necesitamos una ayuda externa y es el corazón de Dios en ese sentido. Qué más nos puedes decir, Miguel, Pues mira, verdad? basado en esas conductas que a lo que nos lleva, el llegar a caer como prisioneros de la ansiedad, en Lucas 21:34, voy a leerlo en una versión pechita, ¿verdad? El que le interesa, dice, tengan pues cuidado de sí mismos para que sus corazones jamás se endurezcan Ah, por la disipación, la embriaguez y las preocupaciones del mundo, wow, de modo que aquel día no venga repentinamente sobre ustedes. sí, sí, O sea, sí, vemos como el mismo, el mismo Dios cuando te está llevando a esas señales, ¿verdad? Está hablando en esto, en el contexto sí. del pasaje, está hablando de esos Sí, últimos momentos donde se van a ver señales que las cosas el contexto es escatológico, pero lo más podemos complicadas, aplicar con el diario vivir. pero vemos ese punto específico donde una de las cosas que te va a llevar a endurecer tu corazón y esa insensibilidad en tu corazón son las preocupaciones Wow, las preocupaciones. que Sí, te llevan a caer sí, en una ansiedad en donde te hacen sí, prisionero, en sí, donde comienzas a caer en unas sí, conductas dañinas. sí, sí, Y sí. por eso el mismo Señor dice que tenga cuidado de que sus corazones jamás se endurezcan por causa de las preocupaciones del mundo. Wow, wow. Y que más que en estos tiempos vemos y tenemos tantas formas de ver toda la situación y las cosas que están pasando en el mundo, cómo se complica, ¿verdad?, el estilo de vida, cómo se hace más difícil cada vez a nivel económico, a nivel social, uno estar, ¿verdad?, en ciertos lugares. Las cosas que se están dando a nivel de gobierno, a nivel del mundo, nos pueden llevar a estas preocupaciones en donde insensibiliza Correcto, y endurece nuestro corazón. correcto. O sea que tú lo acabas de decir, insensibiliza, te insensibilizas. ¿Sí? Y en ese contexto pierdes la capacidad y el discernimiento de tener una claridad mental. Y sobre todo, ¿verdad? Interesante porque dice, cuídate, ten cuidado de sí mismo, De sí que es mismo. como decirlo, o sea, tienes que estar apercibido de ti mismo de que algún factor externo, que puede ser la ansiedad, ¿verdad? Un vicio o algún otro distractor, te robe la capacidad de tener esa conciencia de ti mismo, no solamente de lo que pasa en tu interior, sino de lo que pasa exteriormente. Y obviamente, ¿verdad? Llevarte a ser insensible en ese contexto y sobre todo, ¿verdad? Perder sentido y propósito a tu vida. Porque obviamente alguien ansioso no disfruta la vida. No, definitivamente. Alguien ansioso no puede disfrutar sus hijos, no puede disfrutar el sol de la mañana, no puede disfrutar la abundancia que tiene en su mesa, no puede disfrutar el sentirse vivo y saber que tiene una familia, por qué cosas luchar. Se pierde todo eso Ujú. y llegas a tener entonces una vida pesimista, fatalista. Wow, Miguel. Y ese no es el corazón de Dios. Por eso, No, ¿verdad? Este tema, definitivamente la eso. ansiedad, o sea, no vaciles con ella, busca ayuda, Dios te quiere libre de ella. Sí, es más común de lo que pensamos hoy en día y yo me atrevería a decir que la causa de muchos trastornos en las personas hoy en día, eh, lo que es uno de ellos que lo vimos en el podcast pasado, era la depresión Sí, y en segundo lugar a nivel de Estados Unidos está lo que es la ansiedad. sí, sí, O sea que definitivamente es más común de lo que más pensamos común, y, más y común, necesitamos esta sí, herramienta. sí, y más común de lo que
creemos lo que se llama hoy en día los ataques de angustia o ataques que no es otra cosa que los famosos ataques de de pánico. pánico. Y es triste. Miguel, para ir ya casi concluyendo, ¿qué cosas podíamos preguntarnos, verdad? Para autoevaluarnos y saber si hemos sido atrapados por esa ansiedad dañida en nosotros. Sí, hay unas preguntas que uno mismo se puede hacer para autoevaluarse y son como preguntarte, ¿ríes menos que antes? Ujú. ¿Te describen como alguien negativo o crítico? ¿Siempre asumes que algo malo va a ocurrir? Ok. ¿Sabes? Si tú eres una persona que minimizas las buenas noticias con esa dosis de dar tu versión de la realidad, hay muchos días que preferirías quedarte en la cama en vez de levantarte. Wow. Y otra pregunta que podemos hacernos, ¿exageras lo negativo y desestimas lo positivo? Y por Wow. último dice, dada la oportunidad, ¿evitarías cualquier interacción con la humanidad por el resto de tu vida? Wow. ¿Sabes? Son preguntas que uno mismo se puede hacer y uno autoevaluarse y saber en qué estado uno se encuentra Wow. para uno saber, Sí, ¿verdad?, sí. con qué urgencia y con qué necesidad uno puede comenzar ¿En a qué, trabajarlo y a buscar en ayuda. qué nivel esa ansiedad ya te ha arropado, Exacto. verdad? De que hay esas sensaciones y esos deseos en tu corazón o en tu pensamiento, un buen indicador para saber si ya has sido atrapado. Así que hay que buscar ayuda. Miguel, ¿y qué estrategias podemos tener para que nos ayuden quizás a manejar A esa manejarla. ansiedad por nada que a veces Sí, nos hay, ataca? hay unos ejercicios que se pueden practicar y los encontramos hasta en internet muchas veces. Y por ejemplo, ejercicios prácticos como ejercicios de respiración que tanto se usan, inhalar, exhalar, lo que son ejercicios físicos, práctica de Muy deporte bien. a nivel recreativo, no ¿verdad?, ser deportistas profesionales, sino hay Pero una una actividad relación física que en te donde la ayuda. actividad física, hay una relación con la parte emocional del cuerpo. Wow. Y eso pueden buscar información de Sí, eso donde ay, ayuda a esas actividades físicas. También la escritura, leer. hay Ujú. quien tiene un diario o lees, eh, eh, O sea, le ayuda de algún escribir modo a escribir lo que cómo me siente, siento, lo cuáles que son mis piensa. pensamientos. Excelente, Eso es una práctica que hay mucha gente que le ayuda también. excelente, Lo que usted acaba de decir, la lectura. Para mí eso es una de mis correcto, favoritas, lo que es la actividad física y la lectura. Son dos que yo a menudo las practico y me resultan súper para excelente. bajar esos niveles de depresión, de ansiedad que uno a veces carga. Y otra es socializar. Eso es importante. Eso de Sí. estar también encerrado todo el No, no, tiempo, no, no, ese no. vínculo con tu esposa, tus hijos todo el tiempo, esposa, hijos, trabajo, Sí, esposa, hijos. Hay que salir de un hay que poquito salir. para que la mente también se Sí, relaje sí, sí. y se distraiga. Y otro punto importante, el último y no menos importante, esa intimidad con papá Amén. que uno tiene que buscar. Y Sí, yo creo que de todos estos no puede faltar ese. sí, no puede faltar ese. O sea, es justo y necesario sacar ese momento con mi padre, con Dios, en donde yo me pueda derramar en lágrimas, en donde yo pueda abrir mi corazón en una intimidad donde yo pueda decirle lo que yo Wow. pienso, decir lo que siento, llorar si tengo que llorar. Y es importante saber que a Dios ama escuchar tu voz. Sí, sí. ¿Sabe? Esto no importa de quién venga, de quién, que si te sientes digno o no de hablarle, es que Dios ama escucharte, Dios ama sentir tu corazón cuando tú te derramas en ese llanto, en esa intimidad, en esa relación con Él. Y como dice Filipenses Sí. 4:6, en oración tú me buscas, yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo estoy seguro que con tú nada más hacer esa práctica Sí, de buscarlo, de abrir tu corazón con Él, esa paz definitivamente tiene que aparecer tiene que porque aparecer. Él la prometió, Él la tiene y la tiene dispuesta para todo aquel que la busque y la Correcto. necesite. Sí, porque una característica cuando estamos ansiosos es que no hablamos con nadie, no los callamos Lo guardamos y lo todo. guardamos y tener ese espacio de desahogo con nuestro Padre Celestial, de desahogo en el contexto de abrir tu corazón y derramarlo ante Él. eh,
yo creo que es lo que tú dices, es la mejor medicina para que nos inunde su paz. Su paz. Pero tienes que hacerlo intencionalmente. No es quedarme, Dios háblame, no, sino es tener esa fuerza de quiero desahogarme. Cuando voy a cerrar el cuarto, voy a poner música de adoración y aquí me tengo que desahogar, entregar mi corazón. Sí. Y yo creo que el efecto, porque hemos tenido experiencias como esa, fantásticas, fabulosas, y es lo que nos sugiere, como tú dices, Filipenses 4:6, de, de presentarnos ante Dios, intimar con Él y dejar soltar todas esas cargas. Bueno, Cristo lo dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis cargados, ¿verdad? Y cansados, y yo os haré descansar. Porque la ansiedad es un peso. La ansiedad es un peso innecesario que cargamos. Y Dios quiere que esa la pasemos a Él. Porque Él nos llamó para tener vida y vida en abundancia. Amén. No para vivir una vida, ¿verdad? Llena de preocupaciones. Llena de preocupaciones, no. No es el corazón de Dios. Que ahí volvemos a lo mismo que dijo Jesús, ¿verdad? No seáis como los gentiles, que su preocupación es que como, que he visto. Sino, ¿verdad? Sepan y tengan la confianza que nuestro Padre Celestial los cuida, sabe su necesidad. Y ahí que viene este famoso versículo Mateo 6:33. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque a veces estamos ansiosos por las añadiduras que nos faltan. Eso es así. Pero mira cómo Él dice, no, búscame a mí, enfócate en mí, deja mi ansiedad, suéltala en mí y yo me haré cargo que lo otro. De lo que es necesites. fantástico. Miguel, te agradezco un millón, ¿verdad? Gracias a usted, sí, por la ¿verdad? Yo oro para que cada amigo, amiga, hijo, hija de Dios que hoy nos ha escuchado y se ha identificado, mira, después de este podcast, abre tu corazón a Dios, desahógate y dile, Dios, te entrego mi carga, te entrego mi ansiedad, quiero sentir y experimentar tu paz. Y si estás tan demasiado abrumado, te animamos a que busques ayuda. Aquí estamos en nuestra iglesia, disponibles para ti, para escucharte y darte la mano en este proceso que a veces es difícil, ¿verdad? De estar ansiosos por todo, ¿verdad? Y por nada, ¿verdad? Y que tienes una familia donde queremos extenderte la mano. Miguel, muchas gracias. Sí. Siempre eres una bendición en nuestra vida. Gracias. Nos despedimos de nuestro podcast. Será hasta la próxima. Bendiciones.